El espacio privado está disponible en los dispositivos Huawei como Mate y modelos P, P20, 30 o 40. También existen otras versiones anteriores con otro método diferente. Da clic aquí arribita para poder verlo. Este video está dividido en 3 temas: habilitar espacio privado, entrar al espacio privado y deshabilitar espacio privado. Lo primero que tienes que hacer es ir a ajustes, y en la parte de arriba escribir espacio privado. Te va a aparecer este botón y le vamos a dar clic. Aquí te explica cómo funciona el espacio privado y qué es lo que necesitas para poder entrar a él. Recuerda que eso te sirve para ocultar archivos, aplicaciones y muchas cosas más. Digamos que es como tener otro dispositivo a la mano. Una de las formas de ingresar a este espacio privado es con tu huella digital y también con un PIN, de cualquier forma, así como cuando inicias sesión en tu celular. Antes de habilitar el espacio privado, lo primero que tienes que verificar es que el modo de almacenamiento no esté en modo externo. Quiere decir que predeterminado debe estar en modo interno. Veamos que para verificar esto tenemos que ir a almacenamiento y aquí abajito donde dice ubicación predeterminada tenemos que elegir memoria interna. Una vez hecho esto o verificado que esté por default en memoria interna, ahora sí podemos regresar a la configuración que nos interesa, el espacio privado. Nuevamente nos vamos a ajustes y aquí arribita escribimos espacio privado. Damos clic y una vez leído todo lo que está aquí, vamos a dar clic en habilitar. Nos va a pedir que ingresemos nuestro PIN, ingresemos el nuestro. Recuerda que tiene que ser diferente al que utilizas normalmente para acceder a tu dispositivo. Ahora te va a pedir que repitas nuevamente ese PIN. Le ingresamos y damos clic en OK o siguiente. También nos va a pedir que ingresemos nuestra huella. Recuerda utilizar una huella que no sea la misma con la que accedes a tu celular normalmente. Damos clic en agregar huella y puedes usar otro dedo. Aquí te dan instrucciones de lo que tienes que hacer para que se registre correctamente tu huella. Aquí estamos aplicando una parte del dedo y luego vamos aplicando varias partes del dedo hasta que registre todo. En este caso se tiene que poner todo completamente morado. Una vez ya registrada la huella, se va a quedar habilitada esta función. Para ingresar tenemos que hacer lo siguiente. Para entrar al área de espacio privado solamente da un solo clic en el botón de apagado y en vez de ingresar tu PIN o contraseña que normalmente usas, debes utilizar la nueva contraseña o el nuevo registro de dedo que utilizaste para el espacio privado. Como pueden ver, aquí ya tengo las aplicaciones que tengo normalmente en mi dispositivo y aquí ya puedo descargar cualquier tipo de aplicación, obviamente ya ingresando con mi Gmail, para que puedas utilizarlo solamente en este espacio privado. Una de las cosas que recomiendo es que en Play Store ingreses con tu cuenta de Gmail para que puedas descargar todas tus aplicaciones. Digamos que quieres descargar la aplicación del banco y guardarla en espacio privado, solamente lo descargas y listo. Y en tu dispositivo, en tu sesión normal, no estará visible. Si lo que tú quieres es desactivar el espacio privado, lo único que tienes que hacer es ir a ajustes, escribir espacio privado, damos clic y en la partecita de abajo dice deshabilitar. Das clic en el botón deshabilitar y listo. Recuerda que todo lo que esté en espacio privado se borrará por completo, así que asegúrate de tener un respaldo de las cosas importantes. Debes de ingresar tu PIN para poder deshabilitarlo. Recuerda que debes usar tu PIN de tu dispositivo actual para poder deshabilitarlo.
Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video y si fue así, no olviden suscribirse a mi canal en ese botoncito rojo que está aquí abajo. Si quieres visitar mis redes sociales, en esta parte de arriba tú puedes ingresar a mi página web, Instagram, Facebook y Twitter. Además tengo gran variedad de tips de contenido de tecnología. Si te gusta algún video, no olvides dejar tu bonito like. Recuerda que tu comentario es muy importante para nosotros. Y si tienes alguna idea o alguna sugerencia de video, no olvides escribirlo directamente en la cajita de comentarios o en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.